Muy buenos días, mi nombre es Luis Figueroa. Hoy voy a estar presentándoles a ustedes lo que son las preguntas de discusión de cheating, el escándalo de Atlanta y nada, vamos a empezar. La pregunta 1, ¿cuáles son las razones que pudieron influir a la miopía moral del señor Lewis y su capacidad de ignorar que estaba falsificando los resultados de sus estudiantes? Similarmente, ¿cuáles factores pudieron haber influido a que el señor Lewis no tuviera miopía moral? El señor Lewis se pudo haber visto influido a la miopía moral, ya que estaba de cierta forma atrapado en este tipo de entusiasmo de que la escuela Parks y los estudiantes alcanzaran las metas que les había propuesto el Departamento de Educación. Todo este caso le impidió al señor Lewis ver que estaba influyendo miopía moral. El hecho de que él aceptó cambiar las respuestas del examen de todos los estudiantes lo llevó a cometer miopía moral individual. Sin embargo, de no haber aceptado la propuesta del director de la escuela Parks, no hubiese infligido miopía moral. La número 2 nos dice quiénes son las personas implicadas en este caso de estudio y cómo estaban involucradas. ¿Cómo influyeron las diferentes personas a las acciones del señor Lewis? La persona implicada inicialmente en este caso de estudio es el propio señor Lewis, quien contaba con miopía individual. Él no veía que estaba cometiendo miopía moral individual. Más adelante se nos expone que la escuela, mediante el director, estaba cometiendo miopía moral, en este caso ya organizacional, pues es la organización de la escuela la que lo está cometiendo. Y finalmente se nos dice que era conocimiento común lo que estaba pasando en la escuela Parks, todos los otros maestros también lo sabían, la sociedad en general estaba al tanto, era normal lo que estaba pasando, que todos los maestros cambiaran las notas, y esto ya lo lleva a un caso de miopía moral social, el tercer caso de miopía moral. ¿Cómo influyeron las diferentes personas a las acciones del señor Lewis? Explica. El entusiasmo de los estudiantes, la presión del director también, el afán por cumplir con los porcentajes que había dictado el Departamento de Educación para no cerrar la escuela Parks, es lo que influye en las acciones que toma el señor Lewis. Vamos a la pregunta 3. Asumiendo que el señor Lewis hubiera decidido romper su miopía moral y darle validez a sus valores, ¿qué crees que debería haber hecho y por qué? Tu respuesta debe incluir, pero no limitarse, a los argumentos que tendría que hacer el señor Lewis, hacia quién y en qué contexto. El señor Lewis no debió cambiar inicialmente las respuestas de los exámenes de los estudiantes, además de impedir que otros maestros lo hicieran. O si lo ponemos de cierta forma, lo mínimo que se le podría pedir al señor Lewis en este caso es intentar convencerlo a hacer ese esfuerzo tanto hacia los otros maestros como confrontar al director de que era una mala decisión. Eso es lo que yo pienso que tendría que haber hecho el señor Lewis. Y además de confrontar al director y a los otros maestros sobre la situación, también discutirlo con él mismo. Él sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que iba a pasar si él decía que sí, al igual manera si decía que no. Además de que no es solo un maestro y sus estudiantes, es un adulto profesional, responsable, dando un mal ejemplo a niños, quienes serán esos futuros maestros, esos futuros directores también. Vamos a la pregunta 4. En este caso de estudio, ¿cuáles fueron los beneficios de falsificar los resultados de los estudiantes? ¿Cuáles fueron los daños que resultaron de esta decisión? ¿Crees que se puede justificar éticamente el hacer trampa? ¿Por qué o por qué no? El beneficio de hacer trampa, de falsificar los exámenes de los estudiantes, llega cuando al fin y al cabo cumplen con los porcentajes, no cierran la escuela, los estudiantes pasan. Se menciona
en el artículo que uno de los estudiantes dice que ya no van a sentirse lo suficientemente inteligentes, que ya no van a sentirse que no son lo suficientemente inteligentes y que ya pueden ir a la escuela con dignidad, es lo que una de las estudiantes nos presenta. Pero estos niños, quienes serán futuros maestros, directores, profesionales en general, vieron algo bueno en hacer trampa, en hacer las cosas mal, en falsificar los resultados de esos exámenes. Ellos no vieron la falta de ética, ningún maestro dio ese paso hacia adelante en hacérselo saber, que es lo que yo pienso que debió hacer por lo menos el señor Luis, al igual que los otros maestros y el director. Pero ya que nadie tomaba ese primer paso, estos niños no lo vieron como algo malo. Sin embargo, gracias a hacer trampa fue que pudieron pasar, fue que la escuela se quedó abierta. So, al fin y al cabo lo ven como algo bueno. Esto puede provocar que eventualmente se convierta en algún tipo de círculo vicioso, por decirlo de alguna forma. Además, yo pienso que el hacer trampa es algo injustificable a nivel ético, pues esta es una filosofía, o esta disciplina es una filosofía que estudia tanto el bien y el mal en las relaciones, con relación a lo moral. Sin embargo, si tú tratas de, o por lo menos como yo, Luis Figueroa, lo ve, si tú tratas de justificar el hacer trampa como algo bueno, es literalmente llevar algo malo a todo el otro extremo, lo que estudia esta disciplina, ¿sabes? El bien y el mal. Tú no puedes llevar algo bueno a hacer algo malo, ni algo malo a hacer algo bueno. Básicamente es injustificable tratar de llevar el hacer trampa a hacer algo bueno. Sin embargo, este es el ejemplo con lo que los estudiantes se quedan. La última pregunta, número 5 y última. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste la oportunidad de hacer trampa en un examen o tarea? Describe la situación. ¿Qué fue lo que hiciste y por qué? Viendo la situación ahora, ¿crees que hubiera hecho algo diferente? ¿Por qué o por qué no? He estado en esa situación, sí. Tenía la oportunidad de asegurar una buena nota, a pesar de que yo había estudiado, aunque no había estudiado lo suficiente. Si ayudaba a mis compañeros, sentía que de alguna forma ellos me iban a ayudar también a mí. Lo que hice fue le envié respuestas esperando que me ayudaran a cambio. Viendo ahora la situación y con las consecuencias que esto implica, con las consecuencias que afectan a mí como persona, ya que este ejemplo es mío, estoy totalmente de acuerdo en que no lo habría hecho. Si se hace una introspección, yo contestaría que no. De hecho, contesto que no lo haría. La sencilla razón es que es mi responsabilidad como profesional no dejar que estas cosas pasen, porque